Sala de Prensa y Actualidad con Darío Villanueva, filólogo, escritor y miembro de la Real Academia Española. A tu juicio, eso que se llama sociedad de la información, en esta sociedad de la información, a tu juicio, ¿cuál es el gran bulo en España? Para que no tengamos que poner ejemplos de Rusia, Estados Unidos, en España. El gran bulo, no lo sé. Yo creo que el gran bulo es precisamente la normalización del bulo como falsa moneda que sustituye sistemáticamente, y sin que nadie proteste demasiado, a la moneda auténtica. Ese es el problema. Es decir, que nos hacen comulgar con ruedas de molino y tenemos que tragar, por utilizar el término del lenguaje popular, coloquial, ¿no? Eso es lo peor. Y además es como una pendiente de que una vez que se ha roto la primera frontera, a partir de ahí parece como si la veda se haya levantado y que todo el monte es orégano y ya se pueden soltar los bulos más insólitos y más exagerados sin que nadie se escandalice por ello, ¿no? ¿Crees que vivimos en una democracia plena, Darío? ¿O estamos en una posdemocracia que prescinde de las mayorías para tejer la mayoría de las minorías, por decirlo de una manera? A mí ese es un tema que me preocupa por una razón, y has usado exactamente la palabra. Vivimos en un ciclo cultural que desde hace 40 años se ha empezado a denominar la posmodernidad. Y a partir de ahí han surgido lo que yo a veces llamo los términos de la galaxia post. Hablamos de posverdad, hablamos de posmarxismo, postestructuralismo, posfeminismo, y dentro de ese, bueno, y también poshumanismo, que es un tema muy grave, creo yo, y dentro de ello, desde hace también 20 años, algunos politólogos están utilizando el término posdemocracia, que a mí me resulta muy insinuante e incluso muy convincente, que consiste en lo siguiente: en regímenes que conservan solo la carcasa de la democracia, pero que desvirtúan todas sus esencias auténticas y genuinas, ¿no? Por ejemplo, hay elecciones, pero las elecciones se pueden manipular desde fuera del país o desde dentro, e incluso hemos llegado a ver hace poco como en Venezuela las elecciones dan un resultado y sin embargo se niega ese resultado y parece que no pasa nada, ¿no? Luego también está la cuestión de mantener la ficción de Montesquieu y de la ilustración política, de que los poderes del Estado son independientes y se, digamos, controlan los unos a los otros, que esa es, por ejemplo, la esencia de la democracia norteamericana, y ahora eso vemos que está absolutamente ya fuera de valor y de consideración, ¿no? En fin, el término posdemocracia es para pensárselo, porque también es cierto que la democracia auténtica entendíamos que era el gobierno de las mayorías que respetaban a las minorías. El problema es cuando tergiversamos las cosas de manera que es la minoría la que acaba por imponer unas normas que se imponen a las mayorías. Y hay algunos ejemplos de esto que estoy diciendo, claro. ¿Cuál es tu impresión? ¿Que España necesita un rearme militar o un rearme moral? Lo segundo es absolutamente fundamental, porque yo, por ejemplo, en la cuestión de la guerra pienso en lo siguiente. Rearme significa comprar más armas, bien, pero en el caso de un conflicto, de una agresión, pensemos no en ser nosotros agresores, pero sí de ser agredidos. Pensemos que somos ucranianos, por ejemplo, y que nos invaden y que no aceptamos esa invasión. Hay que defenderse. Bien, armas son necesarias, pero mi pregunta es, ¿quién va a manejar esas armas? ¿Quién las va a utilizar? ¿Y quién va a ir a morir? Que eso es lo que es la guerra. Es triste, pero es la realidad y la evidencia, ¿no? Bien, probablemente a lo largo de la historia ha habido mucha carne de cañón, muchas personas que han muerto por una causa
que les habían impuesto, pero había un principio, un móvil, un valor que defender. ¿Piensas, como muchos, que la verdadera ideología del populismo, que se ve de fronteras para afuera y para adentro, esa verdadera ideología es el poder, la ambición del poder? No, yo sigo pensando que la historia nos demuestra que ha habido individuos y sistemas que han gestionado ese asunto tan grave, complicado y delicado como es el poder, y lo han hecho desde unos principios y con un respeto a los valores humanísticos, a la condición humana, a los derechos humanos, ¿no? O sea que todas las generalizaciones son malas, incluso la que yo acabo de hacer, de que todas las generalizaciones son malas, pero a mí no me gusta nunca generalizar. No, yo no generalizaría a este respecto. Ahora bien, que el populismo es como una vía fácil de hacerse con el poder, con la suposición de que además le estás haciendo un favor a aquellos a los que vas a imponerte, quizás sí. En tu rincón del alma, Darío Villanueva, ¿el conocimiento está por encima de la familia o son compatibles? Son perfectamente compatibles, no solo por los sentimientos, sino también incluso por las propias profesiones, ¿no? Mi esposa es catedrática jubilada de universidad, mis hijos han hecho los dos carreras universitarias en varios países y en nuestra casa, y lo mismo podemos decir tanto ella como yo en relación a nuestros padres, o sea que no, el sentimiento, el cariño y el amor familiar han sido compatibles siempre con el conocimiento, la lectura y demás. Nuestros padres ya nos indujeron a acabar siendo lo que somos. Para un filólogo, el amor es solo una palabra que describe un estado anímico o es algo más, es fuente de vida. Yo creo que es muchas cosas, esas dos que acabas de decir también. Y luego, claro, para un filólogo que además se ha dedicado al estudio de la literatura, el amor es uno de los temas que ha producido mayor belleza literaria, es decir, un uso más eficaz de la palabra para producir hermosura. Imagínate, Darío, que el destino te concede un deseo. ¿Qué elegirías? Que sin renunciar a los sentimientos, las personas nos guiáramos por la razón y por esa manifestación democrática y generalizada de la razón, que es lo que llamamos sentido común. Volviendo a los poderes de la palabra y a la retórica, ¿piensas, Darío, que la retórica es esclava de la política, de la propaganda, de la invención fabulada de lo público? Bueno, yo creo que más bien es al revés, es decir, que fue la política la que reclamó la aparición de una disciplina sistemática que les ayudara a dominar mediante convencimiento como una alternativa a la dominación mediante la violencia. Y eso es el origen de la retórica en Sicilia, siglo V antes de Cristo, ¿no? Retrato en primer plano de Darío Villanueva. Darío, pregunta-respuesta, esto va rápido. ¿Con qué se muerde la lengua Darío Villanueva? Por pudor personal y también por el deseo de no ofender los sentimientos de otra persona. ¿La razón es incompatible con la mentira? Yo creo que sí, porque la razón nos hace ver las cosas con clarividencia y luego viene la otra fase, que es decir cómo son las cosas que clarividentemente hemos visto. ¿La verdad en política es una utopía, Darío? Yo no lo creo, no lo creo. Las cosas en relación a la verdad se pueden complicar mucho porque efectivamente hay aspectos de relatividad
que nos hacen ver las cosas de manera diferente, pero cuando las cosas se complican demasiado conviene ir a los orígenes. Y yo me voy siempre a Aristóteles. Y Aristóteles definía la verdad como decir que lo que es, y lo que no es, y mentira como decir que lo que no es, y que lo que es, no es. ¿Las libertades peligran cuando hay déficit democrático o España está a salvo? No, la libertad, por mucho que esté en boca de todos, y los derechos a la libertad en todas sus manifestaciones, sin embargo, creo que es un bien que hay que cuidar, que hay que cultivar, es muy delicado. Por ejemplo, en mi opinión, la corrección política, que nace además en sus orígenes no del poder político, como ocurría o religioso, con la censura tradicional. La corrección política nace de sociedad civil y además concretamente, y me duele mucho decirlo siendo universitario, en los campus norteamericanos la corrección política es un ataque a la libertad de las personas, a la libertad de expresión de las personas. Ya no me refiero a la libertad de expresión de las ideas, incluso a la libertad de elección de las palabras, palabras que están ahí y que nadie ha inventado con mala intención y que luego cada individuo, cada hablante puede usar o no usar a voluntad. Respuestas telegráficas. Darío, tú que procedes de la Universidad Pública, has sido rector de la Universidad Pública de Santiago, ¿piensas que las privadas son un chiringuito? No, yo pienso que hay que diferenciar en los rankings mundiales hacia los que yo tengo mis reservas de las universidades. Algunas de las mejor consideradas del mundo son universidades privadas, ¿no? Y en España también ocurre lo mismo, como también hay universidades públicas de distinta calidad. No pienso eso en modo alguno, ¿no? Creo que hay que discriminar. ¿Cuál es tu peor pesadilla? Mi peor pesadilla quizás es no ser consciente de que puedo hacer el ridículo. Una película, Darío. A mí me gusta mucho una película de Walter Ruttmann del año 25 que se titula Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. Un libro, tu libro de cabecera. El Quijote. Un color. El amarillo. Un olor. El del mar. Un paisaje. Las rías altas o bajas. Bien dicho. Un lema. No se pescan truchas a bragas enjutas. Hay otro dicho que también dice que para comer rodaballo hay que mollarse o carallo, que también es muy gallego. Sí. Bueno, yo lo he dado en la versión castellana. En la versión gallega el lema que he dicho es non se pescan troitas a bragas enxoitas. ¿Cuál es tu mayor defecto? La ansiedad. ¿Y tu mayor virtud? Yo aquí recurriré al Marqués de Bradomín, el orgullo. ¿Tienes una canción preferida o varias? Sí, a mí me gusta mucho una canción que se titula No digas que no, es de Enrique Urquijo. La versión de Los Secretos es estupenda, pero yo me quedaría con la de nuestro paisano Andrés Suárez. ¿De qué te arrepientes? Si te arrepientes de algo. Sí, me arrepiento de tantas cosas que, no sé, me avergonzaría, aparte de que en televisión no tenemos tiempo para agotar todos los arrepentimientos, ¿no? Bien. Te has ido por peteneras. Juego de nombres, Darío Villanueva, te digo un nombre, o invoco un nombre y tú me dices, nombre del gran académico histórico de este lugar, de la RAE. Don Ramón Menéndez Pidal, el primer académico gallego que dirigió la Real Academia Española. Nombre del académico actual más transgresor, a tu juicio. Álvaro Pombo. Felipe VI. Es el jefe de Estado constitucional. Pedro Sánchez. Es un presidente de gobierno y yo únicamente, cuando oigo su nombre, a veces se me despierta la preocupación de la deconstrucción constitucional. Alberto Núñez Feijóo. Yo tengo un buen recuerdo de él como presidente de la Xunta de Galicia. ¿A quién sentarías en primera fila en tu próxima clase magistral? ¿A Begoña Gómez, a Yolanda Díaz o a Ayuso? ¿O a las tres? ¿O a ninguna? No, yo a las tres, claro, a mí
Aunque no puedo quejarme de falta de alumnos, tal y como están las cosas en este momento, cuantos más alumnos podamos tener, mejor. Darío Villanueva es. Un profesor, Darío Villanueva no es. por ejemplo, un cantante o un torero. Juego de palabras, Darío, digo una palabra y me respondes con otra. Solo una palabra. Filología. Amor a la lengua, Literatura. el arte más completo. Ensayo. La divagación rigurosa. Poder. Necesario, Política. necesaria también. Feminismo. La gran revolución incruenta de la humanidad a partir de la Ilustración. Ideología. Peligro, porque puede conducir al sectarismo. Influencia. Bueno, algo muy humano y como todo, como los cuchillos, puede servir para cortar el jamón o para cortarse el dedo. Enseñanza. Es absolutamente fundamental, creo que es la base de la sociedad. Cultura. Es la expresión más requintada de lo que el ser humano puede hacer. Comunismo. Es un modelo de sociedad que no ha llegado a realizarse en todas sus promesas. Fascismo. Yo creo que es una atrocidad. Soledad. Puede ser conveniente, aunque también puede convertirse pues, en un mal irremediable, ¿no? Nacionalismo. Yo también hablo de peligro. No me siento nunca identificado con lo que el nacionalismo representa. Separatismo. Bueno, el separatismo en cuanto una posibilidad constitucional, ahí está. Es decir, las constituciones de los estados reconocen la posibilidad de mantener ideas de separación de parte del territorio, pero dentro del marco de la propia Constitución. Amnistía. Bueno, la amnistía es una posibilidad que se ha aplicado. Lo importante es saber cuándo se aplica, con qué beneficio general se hace y, en fin, si servirá para que no se repitan aquellos hechos que provocaron el daño que ahora se amnistía. Y España. Bueno, es el país al que pertenezco, es mi manera de ser gallego y al mismo tiempo es lo que me permite decir que soy europeo. Darío Villanueva, te pedimos ahora una frase para colgar en el muro virtual de Plano General. Te paso la tablet para que escribas lo que consideres oportuno. Puedes apoyarla si quieres. No es necesario que sea original mía, puede ser una cita. Por supuesto. Es que yo tengo muy poca imaginación. Y no se me ocurre sé nada, que no es verdad y pero que es modestia, entonces pero voy a utilizar una frase de una poeta polaca que me encanta, que es Wisława Szymborska, y es lo que voy a escribir. Léenosla, por favor, y explícanosla. Sí. Entendámonos, aunque seamos tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Tal cual, no necesita explicación. ¿Crees que en estos tiempos de polarización es posible el entendimiento en España? Bueno, por eso, como es un asunto que a todos nos preocupa y a mí también, como uno más, por eso he escogido esta frase. Los grandes poetas, como Wisława Szymborska, nos plagian, eso ya lo decía Ortega, y por lo tanto, en vez de inventar una frase mía para transmitir el mismo mensaje, he recurrido a plagiar yo a ese plagio que previamente la poeta nos hizo. Darío Villanueva, muchísimas gracias por tu presencia en Plano General, que agradecemos de verdad por tu profundo pensamiento, que en el fondo es cultura. A mí me parece que también es conocimiento y también es valentía. Así que
Hasta siempre y muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a ti, Genaro. Hasta aquí el plano general de Darío Villanueva. Gracias por su atención, también por su compañía y hasta la próxima semana.